Criterio de congruencia de triángulos. Esto nos sirve para identificar cuándo dos triángulos son congruentes con un mínimo de datos. Tenemos el primer criterio, que es cuando tres lados son respectivamente congruentes, y le vamos a llamar lado, lado, lado. Tenemos entonces dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo A', B' y C'. Ahí en vez de A', B' y C' puede escribir cualquier otra letra. Lo que queremos es diferenciar un triángulo del otro. Y si se fijan, sus lados tienen unas plequitas. Esas plequitas significan que AC es congruente con AC', A'. La otra, que tiene dos plequitas, significa que AB es congruente con A', B'. Y la última, pues, sería que BC es congruente con B', C'. Y eso es lo que significa esas plequitas, que son congruentes, que tienen la misma medida. Vamos a ver un ejemplo para que lo podamos entender. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Nos dan ahí dos triángulos, pero ya nos dan medidas. Recuerden que tener la misma medida significa que son congruentes. Ahora lo vamos a ir solucionando, pero antes de ello tenemos que identificar los triángulos. El primer triángulo le vamos a llamar triángulo ABC. Ahora voy a hacer la correspondencia, quiere decir que los vértices tienen que coincidir con los del otro lado. En este caso, el otro triángulo coincidiría de la siguiente forma: el vértice A con el vértice D, el vértice B con el vértice F y el vértice C con el vértice E. Con una simple inspección usted podrá hacer esa relación. Vamos a encontrar la solución y entonces vamos a ir viendo los lados que son congruentes. Si se fijan, el lado AB es congruente con el lado DF. ¿Por qué? Porque tienen la misma medida. Vamos con otro lado. El lado AC es congruente con el lado DE. Y el lado CB es congruente con el lado EF. ¿Y entonces qué va a suceder? Pues vamos a concluir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DFE. ¿Por quién? Por el criterio lado, lado, lado. Y ahí está. Miren que es bien sencillo. Solo es de identificar lo que nos están dando y poder aplicar el criterio para saber cuándo dos triángulos son congruentes. Y ahí está. Vamos a ver el siguiente criterio. Criterio 2. Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes. Le vamos a llamar a este criterio lado, ángulo, lado. Tenemos la figura y ahí está, ¿ven? Tenemos el lado, siempre la nombramos con su vértice ABC y el vértice A', B' y C'. Y tenemos entonces que el lado AC es congruente con el lado A', C'. Y el ángulo, ahí está el ángulo A, es congruente con el ángulo A'. Y el otro lado sería AB congruente con el lado A', B'. Y con eso ya puedo saber que esos triángulos son congruentes. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos los siguientes dos triángulos y vamos a identificar que son congruentes. Pero antes hay que hacer la correspondencia. En este caso, ABC es el primer triángulo. Voy a hacerlo corresponder con el otro triángulo, sus vértices. Entonces el otro triángulo quedaría que A corresponde con F, B corresponde con D, C corresponde con E. Ahora vamos a encontrar la solución. Vamos a ver entonces qué lado vamos a tomar. Si se fijan, ahí tenemos una medida de 3 centímetros y 3 centímetros. Sería entonces el lado AC es congruente con el lado FE. Voy ahora a identificar el ángulo. El ángulo A es congruente con el ángulo F, porque miden lo mismo, 60 grados. Y ahora solo faltaría el último lado. El lado AB es congruente con el lado FD. ¿Y qué pasa? Vamos a concluir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo FD por el criterio lado, ángulo, lado. Miren qué sencillo, solo es aplicar los criterios. Si lo identifica en una figura el criterio, entonces automáticamente usted va a saber que ese triángulo es congruente. Vamos con el último criterio. Tenemos el criterio 3, un lado y los dos ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes. Y le vamos a llamar ángulo, lado, ángulo.
tenemos la figura y si se fijan, el lado está en medio y los ángulos están adyacentes, quiere decir a la par. Si no están de esa forma, entonces no se va a cumplir el criterio. Entonces tenemos el primer ángulo, el ángulo A con el ángulo A', van a ser congruentes. El lado AB va a ser congruente con el lado A', B', y el último ángulo, el ángulo B, va a ser congruente con el ángulo B'. Vamos a ver un ejemplo. Si se fijan, ahí tenemos los ángulos, tenemos el lado, y ahora vamos a hacer la relación. Tenemos el primer triángulo ABC, voy a hacerlo corresponder los vértices con el otro. Recuerden que con una simple observación usted va a poder hacer la correspondencia. Entonces, si se fijan, el vértice A va a ser correspondido con el vértice D, que también se toma la misma referencia con el ángulo. Tenemos que el vértice B va a corresponder con el E y el C con el F. Vamos a encontrar la solución. El ángulo A es congruente con el ángulo D. Tenemos el lado AB va a ser congruente con el lado DE. Y el último ángulo, que sería el ángulo B, va a ser congruente con el ángulo E. Y se concluye entonces que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF por el criterio ángulo, lado, ángulo. Si se fijan, solo es identificar el criterio. Si ustedes lo identifican, entonces ponen en lenguaje matemático, que es esto que acabamos de escribir, la representación en símbolos, y después solo concluye que los triángulos son congruentes. ¿Y por qué? Por el criterio que le corresponde. ¿Sí? Ahí para que los recuerden, esos tres criterios son fundamentales. Ustedes los tienen que manejar, tienen que aprendérselos. No es solo verlos una vez, sino que hay que aprenderlos bien. Esos tres criterios son los que le van a ayudar a poder realizar estos ejemplos o los ejercicios que vamos a dejar a continuación. Tenemos los ejercicios, tienen que aplicar los criterios y escribir en lenguaje matemático, así como lo hicimos en nuestro ejemplo. Cualquier duda me la hacen saber.